Hola, muy buen día a toda la audiencia y las personas que se están conectando. Mi nombre es Maximiliano Ortiz y a nombre de la Facultad de Ciencias y de la Comisión de Equidad les damos la más cordial bienvenida a esta serie de eventos y charlas que tenemos con motivo de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, siguiendo con este programa, el día de hoy tengo pues el gusto de presentarles a la ponente del día de hoy, que es la doctora Viviana Obregón. Bienvenida, doctora. Me voy a permitir leer su semblanza curricular y posteriormente dejarle toda la pantalla para que pueda comenzar con su exposición de aproximadamente 40 minutos y posteriormente vamos a tener un ratito de preguntas para que si la audiencia en algún momento quiere, no sé, abonar o ahondar o preguntar algo sobre su ponencia, su charla y los datos e información que nos está compartiendo el día de hoy, pues lo puedan hacer a partir de las preguntas vía Facebook y las estaremos leyendo al final de su charla. Y bueno, la doctora Viviana Obregón Quintana es egresada de Actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó estudios de posgrado, maestría y doctorado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y posteriormente realizó un postdoctorado en el Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingenierías y Tecnologías Avanzadas. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias, donde ha impartido más de 50 cursos y ha dirigido 16 tesis de licenciatura. También ha publicado varios artículos de investigación, ha presentado varios trabajos en congresos internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le damos la bienvenida, doctora Viviana, y pues, la pantalla es toda suya. Muchísimas gracias, Maximiliano. Gracias a Carla por la invitación. Y bueno, como siempre, para mí es un gusto poder participar con ustedes. Así es que, pues bueno, sin más, voy a compartir una presentación que realmente, pues no es algo em, muy lleno de datos, ni mucho menos. Simplemente es para ubicarnos en lo que les voy a estar platicando. Bien, esta plática de anécdotas de mujeres científicas, la verdad es que pensé muchísimo cómo llamarla, porque decía yo, es que lo que quiero es hablar un poco de detalles que podríamos decir son como lecciones, ¿no? Tal vez lecciones de vida que nos dan estas personas. Y va más allá de si somos mujeres o no. O sea, yo creo que son lecciones que nos sirven para todos como personas, ¿no? Para ser mejores personas, para buscar lo que queremos y demás. Esta idea surge de un libro que leí hace un ratito, la autora es Rosa Montero, y el libro se llama La ridícula idea de no volver a verte. Lo cierto es que es un libro que les recomiendo muchísimo porque nos hace reflexionar con muchos aspectos de la vida. Y el libro se refiere al diario que deja Madame Curie cuando queda viuda, ¿no? Entonces, de ahí es que viene esa referencia. Rosa Montero tenía poco de haber enviudado también y por eso le invitan a escribir ese libro. Y hace, como les digo, un libro muy interesante que nos lleva a reflexionar en muchos aspectos. Pero en particular, para esta plática, me enfoco en un detalle muy interesante que ella menciona de Madame Curie, ¿no? De hecho, pues bueno, de ella es de la primera que quiero mencionar, ¿no? Con la que empiezo. Y en realidad, lo único que estoy poniendo aquí en esta presentación que ustedes van a estar viendo es la foto de la mujer a la que yo menciono para que todos la ubiquen, porque pues obviamente por nombre no ubiquemos a todas, ¿no? Estoy poniendo pues a lo mejor pudieron haber tenido más áreas importantes, pero finalmente por las áreas que son reconocidas, ¿no? O más conocidas como Madame Curie con física y química, el lugar donde nacen, el año, el lugar donde mueren y el año. Eso es todo, toda la información que viene aquí. Lo demás es comentar algunos detalles interesantes. Entonces, ella comenta sobre Madame Curie un detalle que a mí me dejó pensando en ese tiempo y es con respecto a las fotos. Si bien en las fotos nosotros o hay muchas personas que pueden ser más serias o no, y en ciertas épocas es o era muy común que la gente salía como muy seria en las fotos, ¿no? Pero de ella, de Curie, sí había como fotos donde se le ve tal vez hasta un poquito ligeramente sonriente, si uno ubica fotos al inicio cuando ella era muy joven, ¿no?
incluso cuando estaba con el marido, con el rostro ligeramente, podríamos decir, contento o tranquila, ¿no? Pero llega un momento en que eso deja de ser cierto o cambia un poco y ella toma una expresión relativamente, podríamos decir que hasta enojada muchas veces se le ve o muy seria o muy estricta, ¿no? Y el comentario que hace Rosa Montero es que debemos reflexionar o deberíamos reflexionar en lo que ella debió haber sentido al quedarse viuda tan joven con dos niñas pequeñas trabajando en un mundo de hombres. Yo creo que eso no debió haber sido nada fácil y podríamos pensar en pues todo lo que ha haber pasado por su mente, ¿no? Como decir, ¿y ahora qué voy a hacer con estas niñas? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y pues seguir trabajando. Y ahí es un ejemplo interesante, ¿no? Es algo que para mí vale la pena considerarlo y pensarlo y decir, no solamente ella, digo, una mujer que quede viuda, yo creo que en cualquier momento debe ser difícil, más cuando tiene niños pequeños, ¿no? Pero cuando están trabajando en áreas donde no eran bien vistas las mujeres, pues no era fácil. Ese apoyo que ella tenía de su marido, pues obviamente desaparece y pues a lo que se enfrentó y aún así siempre se mantuvo firme en su trabajo. Por ejemplo, aún después de que ella gana este ya tenía un premio Nobel y está a punto de ganar el segundo premio Nobel. Ella solicita el ingreso a la Academia Francesa de las Ciencias y es rechazado. Rechazado justamente el año en que obtuvo su segundo premio Nobel. O sea, es algo absurdo y ridículo que eso haya sucedido, pero así fue. Pero aquí es el hecho de pensar, vamos, o sea, no se dio por vencida nunca, siempre siguió trabajando. Entonces es un ejemplo de tenacidad y yo creo que todas estas mujeres, pero bueno, estoy hablando en particular ahorita de Marie Curie, como no se dio por vencida, siguió trabajando y siguió siempre en esa área, ¿no? Y em, como les digo, estas, pues no sé si decir anécdotas o esta, que ahora los leemos y es muy sencillo leer y no dimensionar lo que se vivía en esas épocas, ¿no? No dimensionar todo lo que estaban pasando, pero como no se dieron por vencidas. Ella continuó toda su vida trabajando, nunca se dio por vencida, bien pudo haberlo hecho al momento de quedar viuda, irse por otro camino y decir, bueno, mejor algo más sencillo, y sin embargo, eh, se mantuvo firme, ¿no? Entonces, obviamente es el ejemplo inicial, en parte por el libro, y posiblemente Madame Curie, pues es la mujer más famosa en el área de las ciencias, ¿no? Entonces, como que eso me llevaba a empezar con ella. De ahí en fuera, las demás personas que les voy a comentar, en realidad no hay un orden, posiblemente un poquito con respecto a la época en la que vivieron, pero no hay un orden particular de cómo quedan acomodados, ¿no? Simplemente les voy a comentar detalles interesantes que, como les digo, los invito a reflexionar en la época en que estas mujeres vivieron, ¿no? Que nos lleva más allá de lo que podría ser hoy en día. Por ejemplo, María Sibila, ella, eh, ella trabajaba con insectos, pero en aquella época no se trabajaba con insectos vivos, sino con insectos muertos. Y ella es la primera que empieza a trabajar, ¿no? Ilustrando insectos vivos. Y aquí, digo, si dimensionamos la época, 1647 cuando nace, 1717 cuando fallece, estamos hablando de una época que pues no tenemos realmente idea de todo lo que había, pero sí sabemos que no era nada sencilla la vida en aquella época, ¿no? No había nada de inventos ni nada por el estilo. Y aquí, ¿qué hizo ella? Darse por vencida y decir, no, nada más pensar en que, bueno, pues aquí me quedo, total, hay insectos en todas partes y puedo tomarlos y puedo dibujarlos, ¿no? Ella realmente se dedicó a trabajar en esa parte, en esa área que le interesaba, le gustaba, le llamaba la atención. Y un detalle muy interesante es que para que ella pudiera, ahora sí que ir en vivo a ver más insectos a una zona donde pudiera encontrarlos, porque obviamente, pues en Alemania, en los Países Bajos, pues si estamos pensando en el invierno, pues no iba a encontrar muchos insectos y demás, entonces tenía que acercarse a una zona donde hubiera algo más que le permitiera desarrollar su trabajo. Ella se traslada a Surinam, que fue en aquella época era colonia
holandesa, entonces por eso la relación con los Países Bajos, ya estoy viendo que puse bajos con minúscula, perdón. Este, pero, ¿qué hizo para poderse ir? O sea, y aquí es lo interesante, vendía sus trabajos. ¿No? O sea, como no tenía dinero, obviamente, ¿no? Por eso tuvo que venderlos, no tenía un apoyo de nadie y sin embargo ella no se queda ahí, sino dice, bueno, busca la manera de poder juntar ese dinero para poder trasladar a un lugar donde ella pudiera continuar con sus estudios, pudiera dedicarse a eso que realmente le apasionaba y pues se dedicó a vender buena parte de sus trabajos, con eso juntó dinero y con eso se fue a Surinam. Ella muere a los 52 años, sacamos cuentas y bueno, ahí no puse los meses exactos, pero tenía 52 años cuando muere, ¿sí? Este, no, no es cierto, no cuando muere, perdón, tenía 52 años cuando logra llegar a Surinam. O sea, esto es o sea, realmente algo como muy sorprendente. ¿En qué época estamos hablando? Estamos diciendo que se traslada de Alemania a Países Bajos en una época en la que obviamente pues no era así como que tomo el tren o tomo el avión y llego en un ratito, ¿no? Nada que ver. Y de ahí todavía trasladarse a Surinam, no sé cuánto tiempo debió haber hecho en el viaje y haberlo hecho a los 52 años, eh, vamos. Creo que nos habla de una tenacidad fuerte, ¿no? O sea, no se dio por vencida, continuó trabajando y continuó haciéndolo hasta conseguirlo lo que quería, ¿no? Entonces, y pues tampoco tenía una época en la que tranquilamente le podía mandar un WhatsApp o un correo a su gente y avisar dónde estaba o qué pasaba, o si estaba bien o nada, simplemente era desconectarse, la comunicación era por carta, así es que cuánto tiempo podía haber tardado, quién sabe, pero aún así no desistió, no desistió y continuó con su trabajo, ¿no? La siguiente, Elizabeth Blackwell. Ella, eh, tenemos aquí algo interesante. Ella es inglesa y sin embargo no puede estudiar en Inglaterra y se tiene que ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esa época no estaba permitido que como mujer estudiara en Inglaterra. Entonces, y nuevamente, ¿no? Trasladarse de Inglaterra a Estados Unidos, pues tampoco era el vuelo de 10 horas y punto, ya estoy aquí, o de 9 horas o de 8 horas, sino eh, pues eran viajes muy largos, era quedar separada de la gente, de su familia, de sus amigos y continuar. ¿Y por qué estudia medicina? Ella estudia medicina porque una de sus amigas falleció y ella considera, aunque no se menciona tanto o yo no entré tanto en detalle de qué le pasó a la amiga, lo cierto es que ella dice que para la amiga hubiera sido más amigable si hubiera sido tratada por una mujer. O sea que podríamos pensar que a lo mejor tuvo problemas, digámoslo así, muy femeninos, ¿no? Entonces, por esa razón, ella decide estudiar medicina. Y sin embargo, tuvo que trasladarse a otro país. Y aquí vemos también un ejemplo de cómo no me voy a quedar quieto si me dicen que no. Ella envió solicitudes a todas las facultades de Nueva York, de Pensilvania y de 12 estados más. O sea, no dijo, voy a hacer mi solicitud en la UNAM y si no me quedo en la UNAM, pues ni modo, ya no estudio medicina, ¿no? No, ella metió solicitudes a todos los lugares donde pudo, prácticamente, porque estaba convencida de que quería estudiar medicina y que, pues no sería fácil, pero lo iba a lograr. Y efectivamente lo logra, ¿no? Obviamente, nuevamente por la época en que ella estudia, ¿no? Pues no era fácil, sus compañeros le hacían burla, no la querían ahí, y los profesores se comenta, ¿no? Que en las clases de anatomía y demás, pues los mismos profesores se sentían avergonzados de tener una mujer ahí. Pero nada la hizo desistir, y yo creo que el ejemplo lo tenemos desde el momento en que dijo, yo no hago una solicitud, hago suficientes solicitudes, porque en alguna de ellas me tendrán que contestar, y efectivamente en una fue aceptada, que fue en la Universidad de Génova donde ella pudo estudiar y pudo titularse en Estados Unidos, ¿no? La siguiente, Lisa Meitner, que estudió física,
ella, otra persona que igual se traslada, ¿no? De Austria a Inglaterra, ella tiene que moverse porque tuvo que huir de los nazis, ¿no? Y si vemos las épocas, pues sí, como que queda muy claro, ¿no? Ella recibe un premio Nobel, pero no lo recibe ella directamente, más bien hay un Nobel por su trabajo, pero quien recibe el premio Nobel fue su compañero de laboratorio, Otto Hahn, fue el que recibió el, el premio, ¿no? Y de hecho continuaron trabajando siempre juntos, a pesar de que pues tuvieron que separarse porque ella se sale de Austria y se va a Inglaterra cuando llegaron los nazis y no quiso regresar, nunca quiso regresar a Austria ni a Alemania. De hecho, en Alemania, que era donde ella empezó trabajando, tenía que trabajar en un sótano. Y eso no era por los nazis ni por nada, era simplemente porque no se les permitía a las mujeres que estuvieran en las universidades. Entonces, esa razón hizo que ella trabajara en un sótano. Entonces, desde ahí también vemos cómo no se dio por vencida, no se dejó, dijo, pues si tengo que trabajar en un sótano, ahí trabajo, hago mi trabajo, mi compañero recibe el premio, no importa, por los nazis me tengo que mover de mi lugar y me tengo que ir a otro lugar, tampoco importa. Ella siguió trabajando siempre y pues además nunca se quejó, o sea, ella lo hizo, estuvo siempre muy a gusto con su trabajo, o sea, realmente no hay como comentarios de que le hubiera molestado las experiencias que tuvo que vivir, continuó sin problema, ¿no? Alice Ball, ella, aquí es muy interesante, si ustedes ya se fijaron, el año en que nace y muere, ella muere de 24 años, verdaderamente joven. Y aquí sí es como un ejemplo de cómo fue enfocada a lo que ella quería desde un principio, no se detuvo y no le preocupó lo que se enfrentó, no le preocupó tener que viajar. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Ella hace el primer tratamiento contra la lepra antes de que lleguen los antibióticos, porque en ese tiempo las personas enfermas eran aisladas y bueno, les hacían ahí unas cosas que es que para ayudarlos y lejos de eso la gente sufría muchísimo. Ella le pareció que no era pues muy amigable y lo que decide es buscar una cura para esas personas. Ujú. Em, Ella empieza sus estudios en Washington y de ahí se tiene que trasladar a Hawái. O sea, si bien Estados Unidos, estamos de acuerdo, pero no es lo mismo Estados Unidos, continental que moverse de ahí hasta Hawái, ¿no? O sea, igual no sé cuánto tiempo debió haber sido el viaje y demás, pero ella se traslada y allá es donde termina sus estudios. Va a ser la primera persona la primera mujer que se gradúa en la Universidad de Hawái, no con esos estudios, pero la foto no, a lo mejor no se ve tan clara porque son fotos en blanco y negro, pero es la primera mujer afroamericana que lo logra. Estamos hablando otra vez de no solamente mujer, sino además afroamericana en Estados Unidos. No debió haber sido nada fácil. Y sin embargo, nunca se detuvo, muere muy joven, pero logra un reconocimiento porque es el único tratamiento que funciona contra la lepra antes de los antibióticos, como les digo. Entonces, ella como empieza, estudia, se va, hace su tratamiento, lo logra y se muere. Un año después, ella, el tratamiento lo logra en el 23 y a los 23 años y a los 24 fallece. No se sabe exactamente de qué, pero bueno. Y curiosamente, el 29 de febrero es el día en que se le celebra, ¿no? Entonces es interesante, acaba de pasar, ¿no? Hace nada, porque justamente este año, pues, fue año bisiesto, si es que tuvimos 29 de febrero. Bien. La siguiente, uy, me fui dos, Rita Levi Montalcini. Ella recibe un Nobel en medicina, y ella estudia el factor de crecimiento nervioso, ¿no? Y obviamente, si otra vez vemos las épocas, no es una época fácil la que le va a tocar las guerras, le va a tocar esconderse y huir y huir de los nazis,
¿sí? Pero aquí, ¿qué hay de interesante? Primero, ella trabaja, o sea, imagínense en qué época estamos hablando, y ella trabajaba para poderse pagar sus estudios, porque su papá no quería que ella se dedicara a estudiar. El papá quería, como muchas mujeres de todas estas épocas y muchas mujeres dedicadas a la ciencia, pues que se casara, tuviera hijitos y se acabó, ¿no? Fuera una vida muy femenina para esas épocas, ¿no? O lo que se esperaba de una mujer en esas épocas, pero ella no quiso, ella no se casó, no tuvo hijos y ella estudia para pagarse sus estudios. Durante la guerra tuvo que esconderse y en su habitación monta su laboratorio, ahí es donde continúa trabajando y cuando termina la guerra, Washington la invita a trabajar, la Universidad de Washington, se va para allá y nunca más regresa, ¿no? Pero bueno, eh, vuelvo a lo mismo, o sea, hay quien dice, es que yo no tengo dinero para estudiar. Espérame, ella trabajó en una época en la que ni siquiera era bien visto que una mujer trabajara, ni había muchos trabajos, ¿no? Ni muchas opciones. Y no la detuvo el no haber tenido dinero, no la detuvo el que su papá se opusiera a su trabajo, sino ella decidió que era lo que quería y continuó trabajando, ¿no? Continuó buscando lo que ella buscaba, lo que para ella era importante, ¿no? La siguiente es, aquí yo creo que se sale de muchas porque de hecho fue considerada una de las mujeres más bellas de su época, ¿no? Eh, Ella era actriz, pero también tuvo que ver con inventos. Y lo que sucede es que las comunicaciones inalámbricas tienen una base fundamental en los trabajos que ella realizó. Entonces, esa tecnología que desarrolló ayuda y se sigue usando hasta el día de hoy. Es algo bastante interesante. Era conocida con este nombre, Hedy Lamar, ¿no? Aunque el nombre completo es el que estoy poniendo aquí entre paréntesis, Hedy Eva María, es lo único, así como que fácil, ¿no? Keisler. Kiesler o como se diga, no sé, ¿no? Ella, austriaca en 1914 y va a morir en Estados Unidos en el año 2000. Entonces, ahí combinó una serie de cosas muy interesantes, pero también para que ella lograra lo que quería, y aquí eran dos cosas muy interesantes, porque ella, por un lado, quería continuar siendo actriz y por la otra parte, quería continuar con la parte de tecnología y de ciencia que le llamaba la atención y le gustaba. Pero ella estaba casada y tenía que, digámoslo así, deshacerse del marido porque el marido era una persona que la dominaba y la quería tener controlada todo el tiempo. Y pues, ¿cómo le hace? No sabemos, pero lo cierto es que huye del marido, se da la fuga y se va me parece que a París, sí, a París, después a Londres y finalmente va a llegar a Estados Unidos, donde, como les digo, todo el tiempo hace esa combinación de actriz y de inventora, estar ahí con la tecnología, pero pues sus inventos fueron fundamentales y los seguimos usando hoy en día, ¿no? Y pues otra vez, ¿no? Aquí no huye de la familia, sino huye del marido, que tampoco debió haber sido nada fácil. Viajar de Austria, llegar hasta Estados Unidos, pues volvemos a lo mismo, no puede tomar un avión y ya llegué, sino tiene que ir haciendo escalas porque tiene que ir huyendo y tiene que ir avanzando en el camino hasta que finalmente llega a lo que le permite o al lugar que le permite desarrollarse como ella quería, ¿no? Y em, pues nunca se dejó, porque me imagino que también siendo tan bonita, pues a lo mejor tuvo muchos hombres que querían, no sé, casarse con ella o a lo mejor tenerla amante o lo que sea, pero ella nunca se detiene, siempre se dedica a tratar de continuar con esos inventos que le gustaban, o sea, no se dejó, siempre quiso eh, trabajar en esa parte inventiva, creativa que ella tenía y no limitarse, ¿no? La siguiente otra vez nos vamos más atrás, ¿no? Con Marie Somerville, ¿no? Ella era científica y era escritora. Ella nace en Gran Bretaña en 1780 y muere en Italia en 1872. O sea, la verdad sí vivió muchísimos años. Fue autodidacta, estudió matemáticas, astronomía, pero aquí pasa algo interesante y es que, ¿por qué también es autodidacta? En su familia los hombres podían tener una buena educación,
pero a las mujeres solo se les permitía aprender a leer, o sea, como lo básico. Pero para ella fue suficiente para no detenerse y estudiar por su cuenta. Entonces, si bien sus padres, o sea, mamá y papá, querían que se dedicara a, digamos, a las labores domésticas, a que fuera una mujer para casarse y tener hijos, como se esperaba, tenía algunos tíos que sí la apoyaron y la apoyaban, la convencieron de que estudiara latín. Para la época era fundamental para muchas cosas que se querían aprender. Saber latín era importantísimo, entonces ellos la ayudan, ellos eh, la convencen o le están diciendo, no sé, tú puedes hacerlo, y ella pues creyó en ellos y lo hizo. Aún así, se casa, pero también no crean que se casó así como de 15 años, se casó de 24 años, ¿no? Pero en viuda solo 3 años después, con 2 hijos, ¿no? Este, pero aún así, viuda a los que se casó 24 a los 27 años, con 2 hijos, continúa, sigue, no se vence, sigue decidiéndose por la ciencia, que era lo que le apasionaba, las letras también. Se vuelve a casar, 5 años después se casa con otro marido, pero este marido nuevo, pues afortunadamente sí la apoya y eso le ayuda a continuar. O sea, ella enfrenta muchísimas dificultades al principio, pero no se vence nunca y finalmente puede continuar gracias al marido que tuvo después, ¿no? Pero, pues digo, ahí volvemos a lo mismo, o sea, una viuda con 3 hijos de 27 años, eh, pues pudo haberse rendido y decir esto no es lo mío y mejor me quito de problemas, me dedico a mis hijos nada más, pero no lo hizo, sino continuó trabajando y continuó avanzando, ¿sí? Una matemática también era obviamente importante y no podía yo como que dejarla atrás. Sofía Kovalevskaya, ella rusa, que nació en 1850 y muere en Suecia en 1891, o sea, realmente pronto, ¿no? Aquí el primer problema lo va a encontrar con su papá, porque su papá no soportaba que las mujeres supieran. O sea, las mujeres debían ser como ignorantes, ¿no? Entonces, pues ya no empezamos bien cuando el papá tiene esas ideas, ¿no? Entonces, eh, ella estaba tomando clases, tomaba clases incluso de matemáticas, pero el papá suspende las clases porque no soporta la idea de que su hija, pues, estudie, ¿no? Pero ella no se dio por vencida, continúa por su cuenta. O sea, si bien el papá no está, perdón, las clases que le quita el papá, aún así, ella continúa y dice, pues no me rindo y sigo en este camino, y afortunadamente siguió. Sin embargo, fíjense qué interesante que para que ella pudiera continuar con sus estudios se tenía que salir de Rusia porque pues en Rusia no podía llevar estudios científicos, no estaba permitido para las mujeres, pero Rusia no le daba pasaportes a mujeres solteras, ¿no? Y tampoco les permitía que viajaran solas. Tenían que viajar con gente de su familia, si eran solteras o bien con sus maridos, pero si no, no tenían manera de salir, no había pasaportes y no había forma de salir de Rusia. Así es que ella queda o arregla un matrimonio por conveniencia y se casa a los 18 años para poder salir y poder estudiar, ¿no? O sea, eh, pues ahora sí que lo que tuvo que hacer, tuvo que casarse porque era la única opción, pero no la detuvo y afortunadamente, pues continuó. Dijo, bueno, pues si me tengo que casar, me caso, pero no importa, yo continuaré con mis estudios. Y afortunadamente lo hizo y continuó avanzando, ¿no? Eh, Dorothy Hodgkin, algo así debe ser la pronunciación, no sé bien, ahí está el nombre completo de Mary Crawford. Ella combina los dos apellidos, el apellido de soltera junto con el apellido del marido, ¿no? Pero no se quita uno para ponerse el otro, sino deja los dos apellidos juntos, ¿no? Solo que el primero, pues sí, es el apellido de soltera y el segundo es el del marido. Bioquímica o química, en algunos lados como que dicen que era más química, en otros lados que era bioquímica, en fin, ¿no? Eh,
¿Qué es lo que hizo? Ella logra mapear la estructura de la penicilina, ¿no? Y le valió un premio Nobel en 1964. Sin embargo, fíjense que cuando gana el Nobel, en los periódicos en Gran Bretaña dijeron que una ama de casa había ganado un Nobel. O sea, creo que es bastante eh, ofensivo en el sentido de cómo lo decían. O sea, decían, una ama de casa de Oxford gana el premio Nobel, ¿no? Y no es porque hagamos menos a una persona, hagamos menos a otra, no, no, sino porque no pudieron reconocer que era una científica, que era una persona de estudios, ¿no? Simplemente lo manejaron de esa manera, ¿sí? Y aquí, ¿con qué nos enfrentamos? Ella gana el Nobel en 1964. Eso significa, si ustedes se fijan, nació en 1910, para 1964 tenía 54 años o 53, no sé cuándo era su cumpleaños exactamente, pero no importa ni cuándo le dieron el Nobel, pero en años enteros estamos hablando de 54. Sin embargo, ella a los 24 años, o sea, 30 años antes, ¿no? Empezó a tener problemas con sus manos. Ella fue diagnosticada con artritis reumatoide, que obviamente es una enfermedad que avanza eh, progresivamente y va empeorando, ¿no? Pero ocasionando deformidades, ya tenía deformadas manos y pies, ¿sí? De hecho, dicen que los últimos años de plano ella tuvo que estar en silla de ruedas. Aún así, a pesar de la enfermedad, nunca se limitó a continuar con su trabajo, siempre siguió, nunca se dio por vencida y siguió trabajando. Y aquí otra vez son esos ejemplos que les digo, es que no importa si eres mujer, si eres hombre, es un ejemplo impresionante, ¿no? O sea, cómo a una edad tan joven le pueden diagnosticar una enfermedad tan fuerte y aún así ella continúa, no se da por vencida y sigue trabajando en un área que no es precisamente de mujeres. Eh, Tuvo que moverse del Cairo, se fue a Gran Bretaña, o sea, igual. Le toca, pues le tocan guerras, obviamente, ¿no? Y le tocan problemas fuertísimos, pero aún así nunca se da por vencida y continúa trabajando, ¿no? Y eh, la última, Henrietta Swan Leavitt, ella, ella es de, yo creo que de los nombres que menos se encuentran, ¿no? Y podríamos hacer otra lista de las que menos se han mencionado, ¿no? Y ella entra en esta lista de las que muy poco se sabe, ¿no? Ella, si bien estaba en Estados Unidos, era astrónoma, se les permitía trabajar a mujeres en el área, pero era un área como menor, que no se consideraba importante para nada, entonces el sueldo era extremadamente bajo y prácticamente lo que hacían con las mujeres era tenerlas como si fueran calculadoras, o sea, literalmente las ponían a hacer cálculos, ¿no? Ella no tuvo problema, ella trabajó ahí, ahí era donde ella se sentía a gusto y donde pudo hacer sus investigaciones. Básicamente, lo que ella determina o lo que ella ayuda es para poder eh, medir con más precisión la distancia en la escala intergaláctica, ¿no? O sea, realmente para poder entender muchas cosas del universo, sus trabajos fueron fundamentales. Sin embargo, toda su vida profesional, ella tuvo el cargo de ayudante. Jamás tuvo otro título, jamás tuvo una promoción o en algo, o su sueldo que hubiera mejorado, tampoco. eh, pero ella no tuvo problema, trabajaba en lo que quería y así lo aceptó y así estaba contenta y ahí fue donde se desarrolló. De hecho, dicen que deja un testamento donde especifica las cosas que tiene, y casi casi son así como 10 cosas, y no importa, ella las menciona, tengo esto y se acabó, es todo lo que tengo, ¿no? Pero no le importaba, trabajó en lo que quería. Y sí es de las mujeres como menos mencionadas, ¿no? Y bueno, ellas son todas las mujeres hasta el momento que yo quería traer. Por ahora, como les digo, podríamos hacer una lista de todas las que casi no han sido mencionadas. Y básicamente mi idea era de ahí recordar detalles de
específicos de a lo que se enfrentaron y no se dieron por vencidas. Porque hoy en día escuchamos comentarios a veces de, es que no tengo dinero, por ejemplo, o es que en mi casa se oponen, en mi casa no quieren, o recibo discriminación, violencia por ser mujer o por estar en un área que no me corresponde, porque también le he escuchado de los otros casos de hombres que quieren entrar en áreas que dicen, no, es que esas son de mujeres, entonces reciben discriminación, en fin. Creo que aquí es más estas lecciones, como les digo, que van para todos. O sea, si yo tengo un objetivo, tengo algo en mente, algo que yo quiera lograr, pues no debo de detenerme, no debo de frenarme, sino más bien debo de luchar por lo que yo quiero o por lo que yo estoy convencido de que quiero hacer. Como lo hicieron todas estas personas que se enfrentaron, todas estas mujeres, que si bien aquí en ningún momento mi interés es ni hacer menos el trabajo de ninguna de ellas, en cuanto a ciencia, por supuesto todas son súper reconocidas, em, vidas fáciles ninguna, eh, hacer menos, no, 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 en lo más mínimo, no, que unas tuvieron más o que Madame Curie por haber tenido dos Nobel era más, no, 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 o sea, en ningún momento quiero poner, a todas las pongo igual, en el mismo plano, y lo que yo quiero comentar o lo que quise comentar ahora fue detalles específicos que muchas veces hoy en día nos seguimos quejando, hoy en día seguimos diciendo, ay no, pero ¿cómo hacer esto si no tengo dinero? ¿Cómo voy a hacer esto si en mi casa no quieren? ¿Cómo voy a hacer esto si no tengo el apoyo de mi pareja? ¿No? Este, si no es recordar que estas personas se enfrentaron a tantas cosas y aún así estaban convencidas de lo que querían hacer y tan es así que lo hicieron y qué bueno que lo hicieron. Y yo creo que si escarbáramos más por ahí, encontraríamos eh, más mujeres como Henrietta, ¿no? Que realmente no hay prácticamente información de ellas, no se sabe casi nada y encontraríamos detalles también muy interesantes de cómo no se dieron por vencidas a pesar de ni siquiera haber tenido un reconocimiento como en el caso de ella, que siempre fue simplemente un ayudante y se acabó, ¿no? Entonces, pues bueno, era lo que quería comentarles y con eso concluyo, ¿sí? Sí, muchísimas gracias, doctora Viviana. Si las personas que están siguiendo la transmisión vía Facebook o redes sociales tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer para nuestra ponente, igual es momento de aprovecharlo y que podamos leerlo pues justo en este tiempo y este espacio de preguntas y respuestas. Me interesaba señalar algunas cositas que me parece muy interesante también que durante toda la charla estás mencionando la tenacidad, ¿no? Como de estas mujeres y que a partir de ahí van abriendo camino. Y justo no sé, como en tu experiencia, lo que has compartido con compañeras dentro de la Facultad de Ciencias o en el ámbito de, no sé, matemáticas, investigación, ¿no? Que también es un ambiente que está como, pues muy masculinizado, predominantemente hay hombres, se necesita como este perfil muy lógico, muy concreto, muy abstracto. ¿Qué tanto la tenacidad ha funcionado en tu vida, en tu quehacer, en algunas compañeras que tienes al lado? No sé, justo como esta característica me parece muy interesante alrededor de la charla. Pues sí, creo que la tenacidad es algo fundamental, como bien dices, es la palabra que engloba prácticamente a todas estas mujeres. Eh, yo creo que sí, para lograr lo que quieras, tienes que trabajar. O sea, hace poco en una plática, Carla lo mencionó, que dice, pues ahí está el camino y ahora hay que trabajar, pero hay que trabajar fuerte, efectivamente. O sea, si realmente lo quieres, pues ponte a trabajar para lograrlo, ¿no? Y yo estaba convencida de lo que quería y sí, obviamente no fue fácil porque yo empecé con un camino medio raro, o sea, yo me fui primero a trabajar en la iniciativa privada y después me regresé a la universidad, ya que vi que no era por ahí mi caminito, ¿no? Dije, ay, no, me equivoqué, perdón. Entonces me di la vuelta y me regresé. Pero no me di por vencida a pesar de que sí pasé momentos específicos, así de gente que me dijo, ¿qué estás haciendo? Solo a ti se te ocurre dejar 5 años de trabajo en la iniciativa privada y botar todo, abandonarlo y regresarte a la universidad. ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Y qué vas a hacer cuando quieras buscar trabajo otra vez y demás? ¿No?
eh, pero fue muy agresivo, como me lo dijeron, y pero no me detuvo. O sea, realmente dije, no me interesa, lo pensé de esa manera, o sea, de ti no dependo, tú no me mantienes, ni tengo nada que ver contigo como para que me preocupe tu opinión, sino sé lo que yo quiero y sé que hay gente que sí me va a apoyar. En mi casa me apoyaron, mi mamá, mi hermano me apoyaron totalmente, que era lo que yo necesitaba. Mi papá siempre fue como más de, no, las mujeres que hagan cosas de mujeres y los hombres cosas de hombres, ¿no? Pero no se metía, o sea, finalmente si yo decidía algo, no se metía y no decía nada, no decía, ok, está bien, pues haz lo que quieras, de todas maneras sabía que lo iba a hacer. Pero yo creo que sí es pues sí, sí me enterqué en lo que yo quería hacer y pues por eso estoy, yo creo, en la Facultad de Ciencias, ¿no? Sí, de hecho, o sea, como en la experiencia docente que tengo y rebotando este tipo de historias también en otros espacios, creo que también, o sea, el cómo juegan las redes de apoyo, ¿no? Para lograr proyectos es muy importante, pero viéndolo de forma histórica, igual, ni siquiera existían este tipo de conceptos, ¿no? Perspectiva de género, redes de apoyo, comunidad en el tiempo de todas estas mujeres científicas que nos muestras. Y me llama la atención también algo bien interesante que lo veo en ciencias sociales, pero que pocas veces lo veo en área uno y área 2, ¿no? Como en esta parte físico-matemática o médico-biológica, que es la recuperación histórica, ¿no? Entonces, no sé si en términos metodológicos nos podrías platicar un poquito cómo es tu acercamiento a lograr como esta compilación que me parece fabulosa, que regreso al punto, ¿no? En ciencias sociales quizás lo tienen a la mano o es un método recurrente, entienden la importancia de hacer estas recopilaciones, pero en la parte científico-biológica a veces lo tenemos un poco descuidado, dejado de lado, ¿no? Y otra vez creo que nos das un gran ejemplo de cómo sí había mujeres en la historia y realmente lo que pasa es que no hay esta recuperación o esta incorporación a cómo lo estamos narrando, ¿no? Pero cómo es tu acercamiento metodológico hacia, pues, esta plática maravillosa que nos acabas de compartir. A buscar personas, fíjate que es difícil porque te metes a buscar mujeres en ciencia y todo lo que te encuentras, y te encuentras siempre a Madame Curie, como que a las mismas de siempre, ¿no? Y dices, no es posible, o sea, no creo que sean las únicas mujeres, debe haber más, y de hecho yo estoy convencida que debe haber mujeres de las que todavía no se menciona nada. Porque, por ejemplo, esta última mujer que mencioné, Henrietta Swan, astrónoma, ella, yo hace un tiempo leí un comentario de ella, pero fue la primera vez que supe de ella. No sabía nada de ella anteriormente. Entonces, no es fácil estar buscando, tienes que estar buscando más, a ver qué tanto hay. Y muchas veces encuentras el detallito, pues hizo esto. Sí, pero yo quiero saber más de su vida. O sea, no creo que nada más llegó y así se le ocurrió mágicamente y ya por eso aparece en la historia, ¿no? No es sencillo encontrar estas personas, no es nada fácil. Yo creo que eh, deberíamos de, pues, no sé, buscar un poco más sobre ellas. No sé si a lo mejor hasta dejar una tarea de, a ver, busquen a la científica más rara que encuentren, ¿no? Y vamos a compartir todos algún detalle, algún comentario, porque sí, no me parece, por ejemplo, el caso de Rosalind Franklin, me parece tan fuerte que sus colegas hayan recibido el Nobel por su trabajo 4 años después de que ella falleció y no poder decir ni siquiera un gracias. A ella, o sea, darle gracias post-mortem. Finalmente ella ya no les iba a quitar nada, no les iba a pedir nada, y ni siquiera mencionarla me parece sumamente fuerte, ¿no? O sea, creo que no es fácil, pero sí cuesta trabajo encontrar más detalles de ellas, no es sencillo. Sí, que igual, por ejemplo, yéndonos a estadísticas, o sea, si nos quedamos solamente en el personal que concentra la UNAM, muchas de las personas que ejercen pues la tarea de técnicos académicos son mujeres, ¿no? Investigadoras asociadas son mujeres, y entonces pareciese que se sigue como reproduciendo todavía esta lógica
que trabajen las mujeres y quien recibe el reconocimiento son los hombres, ¿no? Y que quizás también sin mención, agradecimiento a los equipos de trabajo, entonces me parece algo donde podríamos también apuntar a sensibilizar y que creo que sumaría muchísimo porque digo, siguen siendo parte de la historia de la construcción de la ciencia, ¿no? En México, en el país, en el mundo, y realmente hay equipos de trabajo pues muy potentes que llegan a tener resonancia internacional dentro de la universidad. Nos comenta Eric Sánchez, muchas gracias, doctora Viviana, por la interesante charla. En el contexto actual de la educación, ¿cómo podemos apoyar a que estas mujeres científicas tomen relevancia en los planes de estudio o se hable en los temas escolares? Pues como menciona, sus historias no son tan conocidas. Pues ahorita hice un comentario de tareas, yo creo que esa podría ser una, pero yo creo que, digo, como buscando, por ejemplo, pienso en Sofía Kovalevskaya, ¿no? Matemática. Ella se me hace como, mm, no sé si decir, muy conocida en el área de matemáticas, ¿no? Es como común mencionarla o algo por el estilo, pero ¿qué tanto sabemos de las demás? Entonces, yo creo que sí sería bueno como tratar de hacer presencia de ellas de alguna manera, o sea, simplemente decir, eh, no sé, medicina, ¿no? Por ejemplo, o sea, alguien tiene idea de la primera mujer que estudió medicina en un determinado país o una mujer que haya estudiado medicina y que haya hecho algo particular, no sé. Creo que sí podríamos hacer como preguntas así de, a ver, busquen, a ver a qué mujeres encuentran que hayan hecho algo por el estilo. Y de hecho, es que lo pienso y creo que va mucho más allá de la academia, ¿no? Porque también afuera, en los trabajos, es normal que el jefe se lleva el reconocimiento. O sea, los subordinados no tienen manera de decir nada y peor aún si eres mujer, creo que menos reconocimiento puedes recibir, ¿no? Pero no sé, o sea, yo creo que, o tal vez por experimentos, posiblemente, ¿no? A ver, hay que buscar quién fue la primera persona o quién fue la persona que encontró un tratamiento de medicina o hizo algún descubrimiento. Estoy tratando como de ahí ubicar algo. Es decir, quién fue la persona que lo hizo para buscarlo y ver si fue una mujer o bien, posiblemente buscar, a ver, en tal experimento, cuántas mujeres saben que participaron o que estuvieron ahí presentes. Creo que algún ejercicio así se podría hacer para traerlas, porque a mí lo que me parece triste es que pasen desapercibidas totalmente cuando su aportación fue tan grande. Yo creo que como profesores bien podemos hacer una cosa así, ¿no? Y aquí lo englobo en general a todos, o sea, en el área en la que estemos, simplemente pedirles al grupo, pedir a todas las personas que estén llevando la materia. A veces dicen que estudiantes, pero yo luego digo, mejor no digo estudiantes, porque luego no están estudiando mucho, ¿no? Entonces, bueno, entonces que estén ahí tomando la clase, decirles, a ver, vamos a buscar las mujeres que estuvieron en un experimento, en un invento, en algo, o simplemente, ¿qué les llama la atención? Busquen mujeres que estén ahí. Porque es impresionante ahora que encontré una que otra que dije, bueno, esta sí en mi vida había yo escuchado de ella, quién es, ¿no? Pero es difícil encontrar información, no es tan sencillo. Encuentras el invento o algo, pero no más, ¿no? Sí, que igual y esto también se puede conectar un poco con esta pregunta, nos dice Genaro Berumen. Gracias por darnos a conocer toda esta información. Para usted, ¿todas estas mujeres fueron una inspiración para decidir la carrera que eligió o fue dentro de la carrera que las conoció? No, yo creo que, pues, de la mayoría supe, bueno, obviamente de Madame Curie, pues, sabes, creo que desde siempre, ¿no? Pero de muchas o desde antes, en la secundaria, en la prepa, pero a mí siempre me ha gustado leer y me gusta particularmente leer biografías y novelas, entonces de algunas supe por ahí, por simplemente leer. No por la universidad, realmente en la universidad no,
no tuvieron que ver nada con mi decisión de estudiar ningún tema, o sea, los llevé aparte, ¿no? Pero eh, creo que siempre fue más el enfoque de, ok, pues Madame Curie ganó el premio Nobel en física, en química, hizo esto, y como que enfocada a sus descubrimientos. Sino fue de un tiempo para acá que empecé a ver, espérame, creo que es más interesante ver más allá, o me parece muy interesante ver más allá en sus vidas, pero ya es como por querer buscar más, no sé, tal vez hasta motivación, si lo quieres ver con esas palabras, que no me encanta la palabra, pero sí pensarlo en el sentido de, si ellos se enfrentaron a todo esto, perdón, pero yo de qué me puedo quejar. O sea, no me puedo quejar de nada, al contrario, tengo que echarle más ganas, porque si ellas pudieron trabajar, yo por qué no lo voy a poder hacer. Pero no, realmente no, ni supe de ellas por la escuela, ni fueron como tal inspiración para estudiar. No, no fue así. Eso no quita que las admire muchísimo, ¿no? Esa parte. ¿Y algún comentario final que nos quieras dejar como reflexión? No, justo como atendiendo a esta motivación, esta inspiración o esta curiosidad que nos pueden dejar estos temas para cerrar el espacio. Pues creo que, como dije desde el inicio, mi idea, ¿no? O sea, no podemos quejarnos. Yo escucho de repente estudiantes que me dicen, eh, es que no tengo dinero, es que me rechazaron de tal lugar, es que tengo que hacer trabajar, es que tengo que hacer cualquier cantidad de cosas y por eso no puedo enfocarme a lo que quiero o no puedo pensar en que yo vaya a hacer un posgrado o tengo que irme, mis papás no quieren que yo estudie esto y tengo que estudiar otra cosa. Creo que es, si realmente quieres estudiarlo, no puedes tener un pretexto. Si realmente quieres trabajarlo, no debe ser un pretexto. Estas vidas nos sirven de ejemplo de que a todo lo que se enfrentaron, abrieron un camino impresionante y qué bueno que lo hicieron. Les agradecemos muchísimo que nos hayan abierto todas las mujeres. Todas las mujeres les agradecemos a todas esas mujeres el camino que nos fueron abriendo, pero yo soy de esa idea de que hay que tomarlos como ejemplo y decir, quiero hacerlo y puedo hacerlo. O sea, sí hay gente que lo hizo antes y en condiciones mucho más difíciles a las mías. Por lo tanto, yo puedo hacerlo también, ¿no? Creo que esa sería mi idea principal. Pues, doctora, bueno, sí llegó una pregunta más de Alicia Pérez. Muchas gracias por la ponencia. Desde su perspectiva, ¿cómo se puede romper esta brecha de género que hay en el ámbito científico? No escuché bien el final. Desde su perspectiva, ¿cómo se puede romper esta brecha de género que hay en el ámbito científico? Yo creo que la brecha de género se puede romper trabajando principalmente, ¿no? O sea, creo que los resultados de un trabajo hablan y cada vez es más difícil ocultar algo. O sea, ya no es tan sencillo que se diga, este resultado es de otra persona y no es de la persona que lo está haciendo. No creo que ya es, más bien estoy convencida que eso ya no es tan sencillo, ya se puede mostrar quién está trabajando. Entonces, me parece que es trabajando y eh, pues creo que integrándonos como grupo, o sea, no separando, o sea, no por buscar el lugar de la mujer vamos a hacer a un lado a los hombres, no, ese creo que es un error, sino es la mujer tiene un lugar, el hombre tiene un lugar, pero o como sociedad, como grupo, todas las personas tenemos un lugar, pero vamos a trabajar juntos porque juntos podemos hacerlo. O sea, creo que las brechas se quitan cuando dejemos de dividir la sociedad. O sea, ya no hay que dividirla más, ya lo hemos vivido y ya sabemos que eso no funciona. Entonces, no hay que seguir dividiendo, hay que más bien integrarnos y no pensar en que porque soy mujer no puedo o porque soy mujer estoy limitada o ahora tengo que darle lugar a una mujer y yo soy hombre y entonces yo no le puedo dejar. No, creo que hay que quitarnos ya las divisiones, o sea, las brechas, todo lo sesgado, hay que quitarlo integrándonos como grupo. Si la persona con la que mejor trabajo es de
un género u otro, eso no importa. Yo trabajo bien con esa persona, entonces vamos a trabajar juntos y punto. O sea, creo que así es como podríamos acabar con muchísimos eh, segregaciones, con muchísimas segregaciones. Entonces, integrándonos como grupo, trabajando, y creo que se puede. Pues bueno, finalmente agradecemos muchísimo su participación. A nombre de la Facultad de Ciencias y de la Comisión de Equidad le agradecemos mucho esta charla. También a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión. Y bueno, el día de mañana y pasado mañana todavía tenemos una serie de actividades. Hay algunas actividades en la Facultad de Ciencias. Pueden checar el cartel tanto en el Facebook de la comisión como el de la facultad. Todavía tenemos un cine análisis del documental qué coño está pasando y alguna serie de charlas más que pueden todavía darle seguimiento. Y bueno, a nombre de la facultad y de la comisión, les agradecemos mucho el que hayan seguido esta transmisión y nos vemos en una siguiente charla.